Me gustaría empezar con una palabra de oración y pediría si nos puede apoyar, pastora, para iniciar. Sí, gracias te damos, Padre, por esta tarde, por la bendición que nos das de reunirnos para continuar con el libro de lectura que ha sido de gran bendición para nuestras vidas. Gracias te damos por los que están aquí y también por los que han de llegar y por los que han de ver la reproducción posteriormente. Te pedimos, oh Señor, que en esta noche tú nos guíes. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Voy a compartir. Ay, pero no me deja, no sé por qué. Ahí ya ven mi pantalla. Ahí se ve el Sí, libro. Sí, Ok. si Pues quieren leo en, perdón, vamos a empezar con la sección de problemas de aprendizaje. Y hermana Perlita, aprovechando, si puede comenzar con la lectura. Problemas de aprendizaje. sí, problemas de aprendizaje. Si existiera una receta como las de cocina para enumerar los ingredientes de problemas de aprendizaje, sería como sigue: consomé, porciones iguales de mito, moda, confusión, em, impaciencia, mezclarse vigorosamente los ingredientes hasta espesar la pasta. Tómese a una nene, no va bien en la escuela y proceda a barnizarlo cuidadosamente con la mezcla. Ya tiene listo su niño con problemas de aprendizaje. Procedamos a analizar cómo funcionan esos ingredientes. Mixto. Nadie ha descubierto todavía qué es exactamente un problema de aprendizaje. El término se fabricó para explicar por qué tienen los niños más problemas de los razonables en la escuela, de lo que presuntamente deberían tener. La tesis probablemente es que esos niños conflicto tienen alguna disfunción moderada o menor en el cerebro y que eso interfiere con su capacidad para leer, escribir o trabajar con números, pero no hay problema de que exista tal cortocircuito en el cerebro. Es por lo tanto un mito, conocido usualmente como teoría, si es que usted prefiere el aura de respetabilidad científica. Moda. Durante los últimos 20 años, hemos visto desfilar varios enfoques programativos de la educación que, como llegan a ser cada uno de ellos, se anuncia como lo último, lo mejor. El doctor Allen Cohen, docente y autor de varios testimonios de primaria, llamado a esto el desfile de las bandas musicales, lleno de modas pasajeras y trucos para carente del cómo hacerlo bien. Afirma que muchos de los libros y de los métodos que se han usado y se utilizan para enseñar a leer a los pequeños son confusos y vienen poca relación con lo que se sabe respecto a cómo aprenden a leer los niños. En otras palabras, creamos ambiente de aprendizaje desconectando desconcentrantes y luego decimos que algo anda muy mal con los niños, que actúan como si estuvieran desconcentrados. Confusión. Cuando yo era niño, no existían los chicos con, ay, con dislexia o con problemas de aprendizaje. Existían los que funcionaban muy bien
con la escuela, los que funcionaban mediamente y los que funcionaban más mal que bien. Esos que no funcionaban tan bien se quedaban después de clases a trabajar con la maestra, les dejaban tareas más simples y se les daban libros de texto más sencillos. Era común que los reprobaban en un año o en otro. Muchos de mis mejores cuates reprobaron, casi todos terminamos la preparatoria, muchos fuimos a la universidad, todos aquellos amigos míos aprendieron a leer. Ahora tenemos una epidemia mundial de niños con problemas de aprendizaje, PA, y con dislexia, pero los expertos no se ponen de acuerdo sobre cómo definir estos términos, cómo identificar y clasificar a los niños y la forma para resolver el problema. Las definiciones son tan pavorosamente vagas como prácticamente cada niño que ha escrito mal una palabra tro- tropiez- tropezando en la pronunciación o restando una vez de multiplicar puede ser incluido en el problema. En una investigación analógica recientemente que se hizo en el estado de Indiana, se descubrió que todos los niños del distrito escolar tenían algún problema de aprendizaje. La cacería era en pos de chicos con problemas de aprendizaje. Los educadores y los psicólogos están convencidos de que hay muchos millones de ellos, de manera que les cuelgan las etiquetas a muchos niños. Impaciencia. Actualmente, todo está diseñado para cumplir el requisito de hazlo inmediatamente, rápidamente, ahora mismo. Algunos historiadores contemporáneos manifiestan que ya no tienen la capacidad necesaria para ajustarse adecuadamente a la rapidez aceleración del progreso. Nuestro entusiasmo por cambiar y mejorar constantemente ejerce su influencia en el término de la psicología infantil. A menudo actuamos como si los niños fueran producto. Siguiente página. Fueran productos sujetos a los mínimos principios y expectativas que la electrónica y la ingeniería de productos. Podemos llegar desde Nueva York hasta París en la mitad del tiempo que se requiere hacer 20 años, pero es razonable exigir que nuestros niños también absorban los 3 conocimientos básicos en la mitad del tiempo: leer, escribir y las operaciones aritméticas elementales. Se está obligando a los pequeños de 3 y 4 años a que empiecen a recibir elementos de aritmética, escritura y lectura sin que importe en lo más mínimo si eso se ajusta o no a lo que sabemos respecto a qué pueden aprender los niños o de cómo aprenden. No importa, estamos en pleno siglo XX. Por suerte, hay programas especificados que ofrecen instrucción individual para niños que requieren apoyo extra, lo que no está muy bien, desafortunadamente, para hacerlo exigible. Hay que etiquetar a esos pequeños como niños con problemas de aprendizaje. La etiqueta implica que el niño es subnormal y que eso es pésimo para su autoestima. Como si fuera poco, existe el peligro muy real de que esa etiqueta pueda convertirse en una muletilla que en años posteriores se utilice para eludir responsabilidades y justificar fracasos. La capacidad y habilidad requerida para leer y escribir maduran precozmente en algunos niños y tardíamente en otros. Todos los niños son diferentes, maduran y aprenden a velocidades distintas y en forma diversa. Cuando se aplica la misma medida para establecer el progreso de cada niño, se pierde la individualidad del pequeño
y se establecen comparaciones injustas y dañinas. Claro que el método de la medida igualitaria tiene sus ventajas. Si el niño no se ajusta al estándar, puede uno asegurar el término daño cerebral mínimo. Ay, sí, ¿verdad? No, más arriba. Ajá. Que algo anda muy mal con el pequeño. Esto protege maravillosamente la imagen de nuestro sistema educativo y que todos sabemos que el sistema es más importante que el individuo, ¿no es cierto? La diferencia real entre un niño que aprende a leer bien y uno que no lo consigue fácilmente son los padres amorosos e interesados, los maestros éticos y los buenos libros de texto e interés general. Los hiperactivos. Gracias, hermana. Sí, Pastora, ¿me podría ayudar con la lectura? Los hiperactivos, por favor. Sí. El término daño cerebral mínimo o disfunción cerebral mínima, DCM, fue acuñado en la década de 1950 por un grupo de investigadores que compararon la capacidad de niños con daño cerebral y niños no dañados. Observaron que algunos niños normales tenían dificultades para realizar ciertas tareas que también eran difíciles para los pequeños con lecciones cerebrales. Y brillantemente resolvieron la paradoja concluyendo que seguramente los cerebros de algunos niños normales no funcionaban adecuadamente. Dicha disfunción afecta exclusivamente ciertas habilidades específicas como lectura o escritura y no es físicamente incapacitante. Por lo tanto, seguramente era mínima. Hay múltiples síntomas de DSM y ninguno es específicamente claro. Algunos niños con DSM tienen dificultad con la lectura y otras materias académicas. Otros muestran una coordinación deficiente. Hay pequeños con problema para comprender lo que se les dice o para expresarse con claridad. Y las dificultades de otros niños también se diagnostican como DSM porque son hiperactivos. La hiperactividad tiene su propio grupo de síntomas, como el término lo señala. El niño hiperactivo se le describe como muy activo. Le juro que no puedo seguirle el paso. Inquieto. No permanece sentado ni 3 minutos, que se distrae con facilidad. Hasta el vuelo de una mosca le llama la atención, y con lapsos muy breves de atención y concentración. Jamás termina lo que comienza. La hiperactividad, como el DSM, es un término médico. Solamente el médico y de preferencia el neurólogo pediátrico está facultado para aplicárselo al niño y jamás a la ligera. El término hiperactivo ha penetrado de tal manera nuestro vocabulario cotidiano que podría apostar que la mayoría de los casos no ha sido diagnosticada por un médico que haya examinado el pequeño. Cuando un nene logra que su maestra entre en estado de histeria absoluta, dicha maestra le comenta a la mamá que el niño puede ser hiperactivo. Cualquier señora a quien el chico de la casa vecina le cae en la punta del hígado por inquieto y aguerrido, le comenta a las demás vecinas que seguramente es hiperactivo. Cuando vamos de visita a casa de unos amigos y el heredero anfitrión se encarga de tirar un berrinche tras otro durante toda la velada, regresamos a casa comentando que seguramente es hiperactivo. Todavía me acuerdo de cuando los niños eran consentidos o mal educados, pero eso ya comienza a formar parte de la historia antigua. Ese mocoso malcriado de antaño es el niño hiperactivo de hoy. Hemos lanzado a los 4 vientos el término hiperactivo, con tal generosidad indiscriminada que se está perdiendo su significado verdadero.
Después de todo, una etiqueta es una simplificación amplificada, una especie de taquigrafía verbal. Es una forma de condensar una explicación más completa. Sugerir que un pequeño es hiperactivo simplemente porque es latoso no explica nada, y aplicar el término como se está haciendo en forma generalizada no describe tanto el estado o la conducta del niño como la impaciencia, la frustración o la falta de comprensión de quienes lo rodean. Acostumbrados como lo estamos a un mundo donde desde las cajas bancarias automáticas hasta los alimentos calientes están disponibles oprimiendo un botón, sentimos que los niños no crecen y avanzan con suficiente rapidez, pero no hay forma de acelerar el proceso natural del crecimiento y el avance del ser humano. No se puede empujar a un río. Es imprescindible reconocer, entrar en conciencia de que cada niño es un individuo único. Reconocemos la idea de dientes para afuera, pero no practicamos lo que predicamos. No hay un niño igual al mío, ningún otro como el de usted, y tampoco hay dos niños realmente hiperactivos que sean iguales entre sí, pero reaccionamos ante la etiqueta y no ante el niño. Es muy fácil entender por qué se ha vuelto tan popular el término hiperactivo. Implica un estado neurológico por el cual no puede responsabilizarse a nadie. No existe sospecha o acusación de negligencia, perturbaciones emocionales o implicación de que los padres hayan fracasado o fallado siquiera en el cumplimiento de sus responsabilidades. El niño hiperactivo ya no es malo, no es ni siquiera un mocoso malcriado, está ligeramente lesionado y merece toda nuestra comprensión. Por lo tanto, el término es comodísimo para todos los involucrados. Hace varios años le ofrecí una galleta a un amiguito de Eric, la cual rehusó con el siguiente comentario. No puedo comer galletas porque soy hiperactivo. Mientras yo observaba su expresión de no se siente apegado por mí y pensando y pensaba en su conducta generalmente majadera y sus modales desagradables. Sentía pena por él, no porque fuera hiperactivo, y eso le impediría comer galletas, sino porque alguien le había dicho que era hiperactivo y eso se estaba convirtiendo en su excusa para cualquier cosa. Es interesante que hasta la fecha nadie ha encontrado pruebas concretas del supuesto impedimento neurológico, de modo que la idea de que la hiperactividad tiene algo que ver con la materia gris del niño no pasa de ser un presentimiento civilizado. Más aún, todas las descripciones de hiperactividad son vagas y no hay consenso ni acuerdo real sobre qué criterios hay que aplicar para el diagnóstico de esta situación. Cualquier, cualquier niño escandaloso, distraído y rebelde, lleno de curiosidad y de energía, puede ser calificado de hiperactivo. La verdad es que las descripciones de los niños hiperactivos son muy similares, sospechosamente parecidas a las de los preescolares sanos y normales. Esto plantea la posibilidad de que los preescolares hiperactivos son víctimas de la impaciencia de alguien y de que muchos niños mayorcitos e hiperactivos no pasan de ser mocosos, inmaduros, descontrolados y faltos de disciplina. Es probable que algunos niños que tienen verdaderos problemas neurológicos puedan ser tratados exitosamente con drogas y terapia física, pero lo más sano y cuerdo, tanto para el pequeño como para su familia, es intentar otros enfoques de tratamiento antes de usar la medicación. Y aunque no quedara comprobadamente otra alternativa que la medicación, la familia debe mantenerse en contacto con una psicoterapeuta. Todos los niños merecen y necesitan la mejor oportunidad que podamos brindarles. Si nos quedamos cortos, las etiquetas que les adjudiquemos a ellos nos vendrían mejor a nosotros. Gracias. Hermana Lucy nos apoya con dietas especiales para los niños hiperactivos. Sí, Por cómo favor. no. Muchas gracias, hermana pastora.
Buenas noches. En 1973, el doctor Benjamin Feingold, alergólogo californiano, publicó un artículo que vinculaba la dieta a la hiperactividad en los niños. Sostenía que la conducta errática que caracteriza a la hiperactividad recibía el estímulo de los aditivos artificiales presentes en la mayoría de los alimentos procesados. Estos incluían a los salicilatos, una familia de sustancias químicas que, independientemente de que se encuentren en los alimentos procesados, aparecen naturalmente en productos como las manzanas, naranjas y jitomates. Los estudios originales de Feingold definieron la línea de batalla de una controversia que continúa rugiendo en todo su esplendor. Su reparto de personajes bélicos incluye pediatras, docentes, psicólogos, nutriólogos, así como a las industrias procesadoras de alimentos. Dentro de la espléndida confusión se sitúan los miles de testimonios de padres de niños hiperactivos que están dispuestos a dejarse quemar las manos, jurando que la dieta de Feingold fue su salvación. Lo que resulta indiscutible es que ha habido miles de niños hiperactivos sometidos a la dieta destructiva de Feingold, y que si aceptamos las pruebas anecdóticas de sus padres, una gran cantidad de ellos ha mejorado dramáticamente. Estos agradecidos padres no ganarán nada mintiendo, de modo que yo les creo. Sin embargo, estoy seguro de que es una cuestión aparte del hecho de que dichas mejoras puedan atribuirse a la dieta de Feingold, que está libre de aditivos y salicilatos. Hay otras formas de interpretar la evidencia, parcialmente, en este problema de definición. Pídale a 15 expertos que definan la hiperactividad y recibirá 15 definiciones diversas, todas ellas carentes de criterio mesurables. No hay un solo síntoma que la defina, ninguna prueba de sangre o cualquier otro procedimiento médico mediante el cual diagnosticarla con precisión aceptable. A veces parecería que el definir como hiperactivo a un niño activo, rebelde, es más bien cuestión de que hace las cosas equivocadas en el lugar inconveniente y en el momento inadecuado, y ante los ojos observadores de la gente errónea. Ver hiperactividad. Dentro de la comunidad profesional no hay un acuerdo aceptable con respecto al uso de esta etiqueta. Un doctor, John Rolfe, director del proyecto de desarrollo infantil de Benburg, manifestó hace poco que, en referencia las descripciones actuales, podría calificarse de hiperactividad a la mayoría de los niños en edad preescolar. Parece que la hiperactividad solo existe en los ojos del observador. Los niños hiperactivos pueden no tener mucho en común, pero los problemas dominantes en sus familias generalmente son similares. Por ejemplo, casi nunca está bien definida en la familia la interrogante de ¿quién controla todo aquí? Es típico en esas familias que los padres no estén suficiente ni satisfactoriamente unidos como fuente de autoridad ejecutiva,
y que no hayan encontrado fórmulas funcionales para manejar la responsabilidad gigantesca de educar a un hijo. De muchas maneras, la conducta inestable del pequeño parece reflejar inconfundiblemente la falta de estabilidad de vivir dentro de una familia que no tiene un centro, un núcleo consistente y firme. Aunque nadie lleva el control, el problema que controla dentro de la familia es la conducta caótica del niño y se ven afectados casi todos los aspectos de la vida familiar: social, educacional, financiero, ocupacional y emotivo. La tensión es constante y nadie se siente cómodo. Por consecuencia lógica, los padres del niño hiperactivo buscan desesperadamente las respuestas a su problema. Desesperados en pos de una solución que enfríe el comportamiento del nene hasta niveles tolerables y manejables, pero en opinión de los padres, su niño no es como los demás y sí se les ofrece un enfoque de simple sentido común. A menudo lo rechazan alegando: ya lo intentamos y no funcionó, cuando la verdad es que habría funcionado si ambos padres, unidos, lo hubieran impulsado. Lo que se requiere es un enfoque que permita a los padres que cooperen sin sentirse obligados a aceptar que nunca antes lograron hacerlo. La dieta para niños hiperactivos llena el requisito anterior. Permite a los padres que se zafen del anzuelo, dando a entender que la conducta del niño no es consecuencia de la conducta de sus padres. A la vez, limpia y blanquea la imagen del pequeño. Antes era un villano, ahora es una víctima. Finalmente, y esto es muy importante, la dieta ofrece un encuadre no amenazante dentro del que los padres pueden estructurar y estabilizar su relación con el niño. La dieta retira toda la atención de lo que el niño hace y la enfoca sobre lo que el niño come. Las reglas y los límites anteriores, difusos y vagos, quedan claramente definidos y el problema de hacer que se respete es menos complejo y menos emotivo. Dentro de este encuadre, los padres pueden manejar sus responsabilidades ejecutivas en forma directa y eficaz. En pocas palabras, la dieta se convierte en un gran ejercicio de capacidades sanas y cuerdas para la educación del niño. Se nos dice en casi todos los casos: el pequeño coopera y no tarda en aprender a supervisarse a sí mismo. Aprende las virtudes de la disciplina, que es el resultado final e idóneo de cualquier programa eficaz de educación. Y habiendo dicho lo anterior, sugiero que estos niños vuelvan a ingerir aditivos y salicilatos. No, sugiero simplemente que se acredite el mérito al punto que realmente lo merece. Feingold hizo sonar la alarma con respecto a los aditivos artificiales y obligó a la comunidad científica a lanzar una mirada seria al daño que pueden estarle causando a nuestra salud y bienestar. Eso es excelente. No obstante,
Todos los estudios e investigaciones controladas no han logrado probar concluyentemente que la dieta de Feingold tenga efectos positivos sobre la conducta de los niños hiperactivos. Como le dije antes, quizás el problema estribe en cómo definimos quién es hiperactivo y quién no. Eso dejaría a miles de padres que han usado la dieta de Feingold con buenos resultados en la posición de que, gracias a ella, han aprendido a ser mejores padres. Creo que son esos padres quienes merecen el crédito por los adelantos y mejoras que se describen. En el fondo, sé que estarán de acuerdo conmigo. Gracias. Hasta ahí, hermana, les digo. Hasta ahí, hermana. Voy a continuar. Los superdotados y los talentosos. Dotado significa tener una aptitud o capacidad natural, un talento. Y yo le aseguro que su hijo tiene dotes y dones, el mío también, y todos los niños de Dios tienen dones, dones y más dones. Todo ser humano nace con dones. Esta cualidad especial, aunque muy subestimada, mal entendida y peor usada, equipa a cada ser humano con el potencial para hacer y lograr lo que le venga en gana. Nuestra aptitud, nuestros dones, son como una semilla que debe comenzar a florecer con el nacimiento. Si el brote de esa semilla se nutre, florecerá y se volverá fuerte, y sus ramas se extenderán en múltiples direcciones para abarcar muchas cosas. Por desgracia, todos parecemos inclinados a hacer hasta lo imposible para pasar por alto, reprimir y limitar ese honor que Dios y la Madre Naturaleza nos concibieron. A menudo, hasta nuestros esfuerzos por mejorarlo resultan confusos o mal dirigidos. Tomemos como ejemplo los programas especiales para niños superdotados y talentosos de ciertas escuelas creados para satisfacer las llamadas necesidades educativas especiales de estudiantes que muestran capacidades académicas sobresalientes y que en realidad vienen a reforzar la creencia destructiva del mito de que los dones y los talentos son escasos. En vez de reconocer la capacidad, es común que estos programas la pasen por alto. Los niños participantes se eligen con base en sus calificaciones, coeficiente intelectual y apreciaciones de la maestra con respecto a la motivación y liderazgo. De 20 estudiantes elegidos al azar, es probable que uno llene los requisitos, dejando a los otros 19 a que sigan viviendo el día como su falta de talento y como se pueda. Decir que un niño es superdotado siempre obtiene calificaciones de muy bien y otro no lo es porque saca ese. Es una forma de conducir y empujar a ambos niños a que crean falsedades sobre sí mismos. En vez de ofrecerle a cada estudiante la oportunidad para que descubra sus propios talentos y encuentre formas creativas para desarrollarlos con una arbitrariedad absoluta, se hace una distribución entre lo que supuestamente tienen y lo que no tienen. Desde ese momento, los que no tienen deben resignarse a vivir con términos tales como niño estándar o promedio, mientras a los que tienen son elevados a una posición especial dentro del sistema y a la larga servir y dedicar honores a los que tienen les resulta nocivo en vez de útil. Para empezar, la etiqueta de superdotado y talentoso reduce las expectativas del niño en vez de ampliar sus opiniones, sus alternativas. No amplía su autoimagen, la confina. Ya en práctica, estos programas son
aislacionistas, antisociales y antidemocráticos. Demás- Además de caprichosos y carentes de bases reales, no nacen a favor del niño superdotado. Otra cosa que encerrar su autoimagen dentro de una etiqueta restringiendo el libre intercambio de información y talento entre los pequeños y segregando a la minoría privilegiada de sus compañeros, obligándola a cumplir expectativas especiales. En breve, yo siento que estos programas, más que enriquecer a los niños, los manipulan. A final de cuentas, todos sufren y los dones de los demás se menosprecian. ¡Qué ironía! Una pregunta. Por sugerencia de la maestra, llevamos a nuestra niña al psicólogo para que midiera su coeficiente intelectual. Tiene 6 años y el psicólogo nos informó que es una niña superdotada. ¿Qué podríamos hacer para nutrir sus capacidades en casa? La respuesta. Decir que alguien es superdotado es como decir que es simpático. Ambos términos carecen de significado real. Peor aún, pueden ser fuente de confusión y crear impresiones falsas. Por ejemplo, si yo le digo que fulanito es simpático, es muy probable que usted sienta deseos de conocerlo. Supongamos que cuando llega el día de presentárselo, fulanito llega a aventarse una bronca gigantesca con su mujer, amén de, amén de haber recibido una notificación judicial de que lo demandaron. Ante estas circunstancias, es posible que no sea tan simpático. Seguramente será usted de esa primera entrevista con la idea de que fulanito es un hígado, incrédulo y mordaz. Lástima que fulanito no tenga una segunda oportunidad de lograr en usted una primera impresión de agrado, pero así es la vida. La cuestión es que si usted hubiera conocido a fulanito la semana anterior, quizá hubiéramos terminado siendo grandes amigos. Y con los superdotados sucede lo mismo. Si la nena es superdotada, todo lo puede hacer muy bien. Es creativa como Mozart, terriblemente egocéntrica y será una mujer famosa. ¿Así es? Pues fíjese que no. Es probable que no sea nada de lo anterior. Superdotado significa que sacó un buen puntaje en una serie de test que requiere alrededor de 3 horas de trabajo con preguntas y problemas, dado que hacer una lista de todos los problemas posibles no tendría fin. Los que se incluyen en ese tipo de test solo son representativos. Por lo tanto, lo que es nues- muestrear las habilidades y las capacidades generales de una persona. Un promedio elevado de aciertos, un coeficiente intelectual alto, solo se significa por sí mismo que la persona resolvió adecuadamente determinado grupo de test. Nada más. No obstante, el puntaje se usa para predecir y hacer profecías sobre la persona, tales como lo maravillosamente bien que funcionará resolviendo otros problemas dentro de otras situaciones totalmente distintas. Pero el muestreo y los pronósticos que se hacen sobre dicho muestreo tienen fallas intrínsecas. Al igual que las encuestas que suelen fallar casi siempre, que una prueba de alto coeficiente intelectual no es garantía alguna de que una persona sea creativa o de que todo lo hará bien. Igual que los tipos simpáticos, los superdotados tienen altas y bajas, fallas y aciertos. Por ejemplo, alguien que tenga un puntaje alto puede ser bueno en aritmética, pero jamás podrá redactar decorosamente un texto o colocar los changuitos en el piano. El problema es que la gente que piensa en la criatura como superdotada espera que escriba novelas de éxito mundial y que ejecute magisterialmente las sonatas al piano, ya sea de Beethoven o de Liszt.
Si la criatura no hace cosas extraordinarias, quienes la rodean se sentirán engañados y cometerán el error de anunciar no es diferente a los demás, cosa que tampoco es verdad. La respuesta a la pregunta de qué deben hacer ahora que su hija obtuvo un alto puntaje en el test de coeficiente intelectual, que muestraron su habilidad para resolver varios tipos de problema, es nada. Déjenla vivir en paz según sus propios estándares, no de acuerdo con los ajenos. Hermana Perlita, perdón, pastora, ¿me puede ayudar con el siguiente, las escuelas activas? Sí. Su Majestad se ve muy elegante con su nueva túnica, gritaban los cortesanos. Nadie confesaba que no se veía nada sobre los hombros, porque lo tomarían como un tonto o pediría su puesto en la corte. De la nueva túnica del emperador de Andersen. Lo que sea con tal de lograr un buen cambio, dijo sacudiendo desesperadamente la cabeza. Hablaba con una maestra jubilada que me concedió una entrevista para analizar su opinión sobre el estado general de la educación. Durante sus 25 años de vida magisterial, la maestra había insistido en la necesidad imperiosa de lograr que los niños adquiriesen capacidades suficientes en lectura y aritmética. Nunca di clases en una escuela abierta, comentó, pero las he observado mucho y francamente el concepto de la escuela activa tiene poco sentido para mí. Para empezar, en el aprendizaje es esencial que los niños se escuchen. En las escuelas activas nadie escucha. No hacía falta mucho para convencerme. 6 años atrás, mi hijo Eric entró a primero de primaria en una escuela activa. Era un edificio precioso, nuevecito, atestado con equipo tecnológico de lo más avanzado, centros audiovisuales individuales, laboratorios químicos y biológicos, libros de aprendizaje y cuadernos de trabajo programados y hechos especialmente para esa escuela, acuarios, invernaderos y viveros pequeños, salones de música. Aquello era un verdadero carnaval de actividades, listo para recibir a 270 pequeños de primero a tercer años de primaria, que convivirían bajo el gigantesco domo transparente que techaba un espacio del tamaño de una bodega industrial. Eric estaba fascinado. Se levantaba con el alba y no recibí ni una sola queja suya sobre frustraciones respecto a sus maestros o su trabajo. Yo me sentía complacido, pero escéptico. Su salón de clases se parecía más bien un parque de diversiones. Reinaba el alboroto y el movimiento constante. La verdad es que el término salón de clases no era aplicable, ya que además del desorden infantil, solo unos cuantos libreros y divisiones de fibracel de pocos centímetros de altura separaban a un grupo de otro. Durante los 7 meses en que Eric estuvo ahí, visité la escuela varias veces, pero jamás pude localizar su salón en aquella enorme y caótica área sin que alguien me orientase. El ambiente empeoraba la confusión. Creo que es la única vez en que me he sentido con problemas de aprendizaje. Los entusiastas maestros de Eric repetían frases como: el niño es el propietario de sus responsabilidades, autoevaluación y potencial de lectura. Brillaban de gozo y jamás parecían afectados, ni siquiera por un caso ligero de un mal día. Me repetían que Eric era inteligente, era creativo, era un líder nato. Lograban que me sintiera muy bien. En legítima correspondencia me guardaba mi escepticismo. Hubo necesidad de mudarnos. Faltaban 5 semanas para que terminara el ciclo escolar, pero no hubo otra alternativa que empacar nuestras pertenencias y mudarnos.
Eric fue a dar con sus huesos a una escuela pública y tradicional, muy parecida a la primaria donde yo estudié. Cada clase tenía su propio salón y cada niño su pupitre. La escuela era tranquila y ordenada. Encontré el salón de Eric sin dificultad desde la primera vez. Qué alivio verme curado de mi anterior disfunción cerebral. 2 días después de iniciarse las clases, me citó la maestra y no se anduvo con vueltecitas diplomáticas. No perdía tiempo ni desperdiciaba palabras. Eric no sabe leer y dudo que pueda pasar a segundo año. El progreso ataca de nuevo. La experiencia que tuvo Eric no fue única ni universal. Son muchos miles de niños los que han sido sacrificados en aras de una idea que se queda muy lejos de su promesa original. Gracias a clases particulares y a un programa intensivo de regularización que le consumió todas sus vacaciones de verano, Eric ingresó a segundo año. Como capítulo final de esta historia, puedo agregar que un poco antes de sacarlo de la escuela activa, sus maestros me habían informado orgullosamente que Eric leía tan bien como cualquiera de sus compañeros. A partir de una serie de estudios, de entrevistas con directores escolares, psicólogos, administradores de escuelas, padres de familia, pedagogos, más mi experiencia personal con Eric, estoy convencido de que las escuelas activas son un elefante blanco dentro del sistema educativo. Las escuelas activas han despojado a muchos niños de su valioso tiempo y talento, para no hablar del precioso dinero de sus padres. El problema no es imputable a maestros o directores, sino al concepto en sí. Por ejemplo, en el salón de clases de una escuela activa no existe un sano espíritu de competencia. Los niños buscan su propio nivel de logros y usualmente se les valora de acuerdo con metas, contratos que ellos mismos ayudan a establecer. Todo eso suena muy bonito, pero la competitividad es el núcleo de la vida en el mundo real y la frustración es la escuela y el catalizador del triunfo. Sin el sentido de ser mejor que el de junto y el impulso de levantarse ante la derrota, solo queda la mediocridad y el potencial del niño es tan absurdo como una cuenta de cheques que no tiene fondos. Para muchos niños, el ambiente de la escuela activa tiene demasiados estímulos y alternativas. Exige que los pequeños se adapten a la ausencia de límites, tanto físicos como conductuales, y a un elevado nivel de distracciones visuales y auditivas. Y poco necesita el niño para desarrollar un nivel breve de atención, como para grabar el asunto con todo eso. A pesar de todo, los niños de las escuelas activas sacan buen puntaje en los test estandarizados de logros, al igual que los pequeños que están en escuelas tradicionales. Lo malo de esos puntajes es que no señalan que los estudios en cuestión, los test, están profundamente contaminados por lo que los expertos en estadística llaman errores de muestreo. En la mayoría de los casos, las escuelas activas se ofrecen como alternativas del sistema educativo, lo cual significa que son los padres quienes eligen la escuela activa. En estas escuelas de alternativa, la población estudiantil no solo suele ser más selecta, sino que los padres que las eligen por regla general están más involucrados en la educación de sus hijos que aquellos que no realizan el esfuerzo adicional de buscar algo nuevo. Puede decirse lo mismo con respecto a los maestros que se aplican a enseñar en las escuelas activas. Es probable que sean más idealistas, entusiastas y devotos de su filosofía educativa particular que los maestros poco selectivos con respecto a dónde ejercen su profesión. Los padres del niño que no va bien en una escuela activa harán bien trasladándolo a una escuela tradicional. En general, los pequeños que permanecen en las escuelas activas durante más de 1 o 2 años
son los que se adaptan bien a ellas. Eso conserva la ilusión de equivalencia en los niveles académicos. Las cifras estadísticas de inscripción demuestran que en los países del primer mundo, durante los últimos años, ha habido un regreso masivo hacia la escuela tradicional. Las escuelas activas tienen las cartas a su favor, ya que en teoría y sin considerar sus vicios ocultos, es más probable esperar logros mejores en ellas que en la escuela convencional. Pero permanece el hecho irrebatible de que las escuelas activas permiten e incluso premian a los niños por lograr metas menores que aquellas que por su capacidad podrían alcanzar. En 1975, el doctor Robert Reed llevó a cabo un estudio minucioso con respecto a la educación activa en comparación con la tradicional, con controles para error de muestreo. Posteriormente reportó en el American Educational Research Journal niveles académicos significativamente más elevados en la escuela tradicional. Reed no encontró ninguna diferencia en creatividad verbal o autoestima entre los niños de ambas categorías. Esto aminora las afirmaciones de los defensores de la escuela activa con respecto a que su enfoque permisivo y autodirigido conduce mejor hacia la creatividad y la autoestima. Pocas de las innovaciones culturales iniciadas en la década de 1960 comenzaron con tantas promesas como la educación alternativa y ninguna de ellas ha sido tan desalentadora. Como muchos educadores lo confiesan, parte del problema es que las escuelas activas tienden a atraer individuos más interesados en escaparse de lo que consideraban un sistema opresivo de educación tradicional que en definir y alcanzar objetivos educacionales concretos. Probablemente haya sitio para la escuela activa dentro del sistema educacional, pero no se establecerá hasta que sus defensores se enfrenten a la realidad y descarten la premisa de que son capaces de hacerlo todo por los niños. Cuando un niño haya aprendido los elementos básicos y elementales, aritmética, leer y escribir, y desarrollado un sentido de responsabilidad digno de confianza, puede ser que tenga sentido activar y abrir su experiencia educativa gradualmente. Sin embargo, en la mayoría de las escuelas activas sueltan a los niños dentro de un encuadre oscuro antes de que, por su nivel natural de desarrollo, estén listos para manejar esa libertad. El daño es ligeramente menor cuando las escuelas activas se reducen solamente al nivel de la escuela primaria. La educación de los niños es un campo donde los padres jamás deberían tener algo que temer y donde los experimentos salen muy caros, principalmente para los niños. Gracias. Y ya para casi finalizar la lectura, hermana Lucy, ¿nos puede ayudar con el epílogo? Sí, hermana. Ya que inicié este libro hablando de mis hijos, me parece apropiado terminarlo igual. Eric ya tiene 12 años y medio y pasa una temporada en el campamento de fútbol de la Universidad de Clemson. Estoy seguro de que se divierte mucho porque hace 4 días que no se molesta en llamarnos por teléfono. Volverá bronceado y lleno de historias sobre las proezas en la cancha de fútbol. Luego avanzará hacia un verano poblado de albercas, patines, bicicletas y amigos, antes de ingresar de nuevo a la escuela. Amy, de 9 años, es toda risa y drama. Me asombra constantemente con la serie de personajes peliculescos en que se convierte según la situación. Frágil damita en apuros, cisne agonizante, corista intelectual, snob,
nena ingenua. Aún con peligro de sonar presumido, voy a presumir. Eric y Amy son chicos de primera, inteligentes, corteses, con buenos modales, sensibles, desenvueltos, creativos y curiosos. Pero lo más importante es que son dos personas muy felices. Hace 9 años nadie hubiera creído que todo resultaría tan bien. Cuando Welly y yo nos enteramos de que Amy venía en camino, la vida con Eri todavía era un circo de 3 pistas. Estaba en la plenitud de los terribles 2 años. Vivíamos en el terror constante de su siguiente pataleta, dispuestos a hacer lo que fuera necesario con tal de que evitarla o de extinguirla. No dormía ni una noche completa, pero aparentaba ser inmune a la fatiga, la cual era un estado crónico en sus pobres padres. ¿Y qué sucedió? Lo que sucedió fue que Willy y yo hicimos varios cambios fundamentales en nuestra manera de pensar. Por principio de cuentas, dejamos de devanarnos los sesos buscando la manera de tener contento a Eric. Comenzamos a preguntarnos qué deseábamos nosotros y a obtener lo que deseábamos. Dejamos de dar vueltecitas psicológicas con Eric, el tirano, y aprendimos a decir no cuando nuestro instituto, nuestra inclinación nos lo indicaba. No tardamos en descubrir que después de una protesta inicial, Eric demostraba sentirse más cómodo, feliz y seguro con un inconvenible no que con todas las anteriores explicaciones y técnicas diplomáticas de sus padres. Nos tragamos unos cuantos. ¿Ya lo ves? Te lo dije, y pronunciamos el porque lo mando yo, agregándolo firmemente a nuestro vocabulario para quienes nos argumentan que hay que dar razones para todo. Tenemos la siguiente respuesta. Ajá, y a veces la razón es porque digo o porque lo mando yo. Decimos que está bien que los niños lloren cuando quieren hacerlo y que sus padres se los permitan. Identificamos 2 tipos de llanto. Uno se presentaba cuando Eric tenía dolor y estaba triste. En ese caso lo consolábamos. Y el otro aparecía cuando el mundo no funcionaba de acuerdo a los caprichos de Eric. En esos casos lo enviábamos a su habitación y lo dejábamos llorar hasta que se consolara. 9. Aleluya. 9. Comenzó a llorar menos y a enfrentarse controladamente a frustraciones menores y pequeños obstáculos. Dejamos de emplear su impredecible estado de ánimo como con un termómetro que determinaba nuestro bienestar. Dejamos de preocuparnos por el futuro y nos concentramos en el presente de Eric. Dejamos de sentirnos culpables y de flagelarnos por nuestros errores, aunque seguimos cometiéndolos y hasta la fecha lo hacemos.
Comenzamos a presentarle atención a nuestro matrimonio y a nuestro amor como personas adultas. Restauramos el equilibrio de nuestra familia, colocando a nuestro matrimonio en el centro. Nos dimos permiso para recetar algunas nalgadas como primer y no como último recurso, y establecimos límites para el niño, aceptando la posibilidad de resultar injustos. Y eso cambió felizmente nuestras vidas. Espero haber logrado lo que me propuse con 9, porque lo mando yo. Haber sacudido sus pensamientos como padres de familia, liberándolos del laberinto torturante de lo permitivo, y haber cooperado a que su vida familiar sea más feliz y satisfactoria. Por último, me permito hacerles 2 consideraciones. Eduquen a sus hijos a su manera. Tengan presente que las personas que escribimos libros y artículos sobre cómo educar a los hijos podemos ofrecer ideas y sugerencias, pero no la última palabra. Si ustedes como padres no están de acuerdo, concédanse el beneficio de la duda. Por último, aunque no es un último lugar, algo que perdemos de vista cuando los niños organizan sus revoluciones, disfruten y sean felices. Muchas gracias. Pues con esto hemos terminado el libro y sí me gustaría que ya abramos cada uno nuestros micrófonos. No sé, hasta sentí bonito este logro que hemos hecho en equipo al final de cuenta y no sé, como que sentí muy bonito esa frase de disfruten y sean felices. Cada una de las sesiones la he disfrutado bastante porque me llevo cosas para aplicarlas en mi vida personal como adulto, pero también con los pequeños que me rodean. ¿Y alguien más que quiera comentar algo sobre la lectura, sobre los temas que trabajamos el día de hoy? Adelante. Sí, sí, hermana. Elenita, ha sido, a pesar de que, bueno, por mi edad, ¿verdad? Este, pues que he vivido, eh, pues en matrimonio, el crecimiento de mis hijos. En verdad es muy importante primero ver qué o por qué o cómo lo hace el niño. Ese llanto que a veces por capricho, a veces por dolor, lo tiene uno que distinguir como papá para pues aplicar precisamente parte de la educación que es muy, muy importante. Y ahorita que están comentando que pues tuvieron que darle sus nalgadas, esa forma, eh, llegué a ver a papás conocidos que te voy a dar una nalgada, estate quieto, mira, te voy a pegar. Se lo dicen como 10 veces y el niño es muy inteligente, le toma la medida al papá, a la persona, digo, en este caso a los padres, y al fin que ni me hace nada, nada más me dice, y al fin que ni me pega. Pero si digamos, no a la primera, porque tenemos que analizar qué es lo que el niño, cómo se está comportando, aplicar nuestra psicología de padres y, y de inmediato a la segunda vez, ya no hay segunda, darle su buena nalgada. Y es digo, no lo hacemos con una saña enorme, porque lo primero que debemos aprender es a no darles aquel golpe con coraje, con cariño, porque lo estamos educando.
¿sí? Y porque hemos aprendido de nuestro Dios y Señor, de nuestro Cristo Jesús, que nos ama tanto, que es amoroso y a veces también nos reprende de alguna manera para que analicemos nuestras vidas, vamos bien, nos estamos acordando de Él, oramos para Él, vemos su palabra. También en ese aspecto, nuestro Padre nos llama la atención y es cuando debemos de ser un tanto o mucho inteligentes para poder discernir y enfocarnos también a que debemos de ser educados nosotros como mayores. Y pues ha sido muy educativo. Eh, He aprendido también más cosas, a interpretar a lo mejor lo mismo, pero de diferente manera. Hay otros enfoques y nos dan gran apertura. Seguimos aprendiendo, aunque estemos viejitos, seguimos aprendiendo. Creo que es parte de la sabiduría que a nuestro Dios y Señor siempre le clamamos, ¿verdad? Esa sabiduría para poder, eh, pues que Él nos siga amando como lo hace, como nos lo ha demostrado. Y yo ruego a Dios y después de la lectura me he estado acordando de ti, de tu actividad que tienes como maestra joven, todo el camino que te queda por recorrer y que tienes la bendición de estar en el mundo de la palabra de Dios y que reacciones de diferente manera con los regaños para tus niños, ¿verdad? Y entonces, pues muchas gracias y, y pues seguimos dando gracias, bendiciones, gloria a nuestro Dios y Señor por permitirnos estos momentos y la alegría de convivir con ustedes. Muchas gracias. Amén. Gracias, hermana, por compartir de bendición lo que nos comparte, la verdad. ¿Alguien más que quiera compartir? Pastora, Y pues yo doy hermana gracias a Tati. Dios por este tiempo. Bueno, no estuve todo el año con ustedes, pero el tiempo que estuve de agosto a diciembre, pues ha sido de gran bendición la lectura de este libro. Y pues sí, el aprendizaje de los niños, ¿no? Varía hablando de mis hijos. Y hubo un tiempo en que mi esposo y yo nos rolábamos, ¿no? Y decíamos, pues ahora te toca y de Kel, a mí Josué, y al siguiente año a ti, Josué, y yo y de Kel, y nos íbamos rolando para ayudarles en las tareas, en sus actividades, y pues ahora ya están grandecitos, ya no necesitan tanto de nuestro apoyo y bueno, ya los niños crecen y en un principio, pues como dice el autor, pues sí nos preocupamos, nos estresamos porque pues como padres, como decimos, no nos preparamos para ser padres y luego pues decimos, ¿y ahora cómo le hago, no? Con este niño, con este hijo mío. Y lo que decía nuestra hermana Lucy, el darles la nalgadita y lo que también menciona el autor, en una ocasión Josué había hecho pues una travesura y yo le dije a Josué, Josué, pero te voy a dar. Y en eso de que le dije, te voy a dar, después inmediatamente pensé y le dije, no, pero lo dije en voz alta, le dije, no, no te voy a dar, te voy a castigar una semana sin ver televisión. Y bueno, en ese tiempo todavía era la pura televisión, ¿no? Ahora ya se incrementan las distracciones. Y recuerdo que se sentó en la sala, miraba el televisor y se levantó y me dice, mejor pégame. Así digo, mejor pégame, así como que prefería mejor su nalgada a que le quitara yo la televisión durante una semana. Y bueno, eso era lo que a ellos les dolía más, ¿no? El que les quitara yo
el televisor. Y bueno, con José el celular. Y él buscaba la forma, pero lo encontraba. Encontraba el dichoso celular hasta que un día le dije, bueno, ya no lo voy a esconder, lo voy a dejar ahí. Y si lo tomas, va a ser una semana más. Y así lo hacía, ¿no? Llegó un momento que hasta un mes se le incrementó el castigo del celular. Y entonces, bueno, como padres a veces decimos, bueno, pues ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago con estos hijos míos? Y bueno, que pues Dios nos siga dando la sabiduría, ¿no? Como padres y aquí a nuestra maestra Elena con sus pequeños. Gracias, hermanas, que Dios les bendiga. Gracias. Gracias, pastora, por compartir esas anécdotas que nos enseñan mucho, pero también nos dejan al final de cuentas una sonrisa. Lo recordamos con felicidad de que aprendimos algo, ¿no? Hermana Tati, algo que nos quiera compartir. Ahora, Adelante. antes Hola, de, hola, Bienvenida, hermana. bienvenida. sí, antes de continuar con lo del libro, una disculpa. Hicimos más de una hora de la casa de mi hija para acá porque salimos muy bien a las 6:35 más o menos llegó y no más no pasábamos en las 5 de febrero. Estuvimos ahí a buscar a Elenita y estábamos ah, y no llevaba yo mi celular. Esa es una de las situaciones que a veces precisamente olvidó, pero a veces es hasta a propósito, pero ahora no fue a propósito, simplemente no lo llevo porque no lo necesito, pues ya vi que voy con mi esposo. Y ya no podía hablarles, discúlpenme ustedes, pero está muy interesante y mucha satisfacción de verdad de que hayamos como equipo, como círculos de lectura, hayamos concluido este libro que nos propusimos en este año de lectura bastante interesante porque, como les he comentado, a mí me hace mucho recordar mis años de rebeldía también contra, ah, ah, pues en contra de cómo mis papás eran, ¿no? O sea, es, pero como, como dice Lenita, siempre terminaba yo aceptando sus observaciones, eh, ya cuando era yo adolescente, porque decía yo que estaba propagado por el amor, o sea, su manifestación era por amor. Y sí, mi mamá era más dada a, a pescarnos un pellizco, a un jaloncillo de cabello o un coscorrón, pero ah, ah, creo que todo eso a mí me hizo reflexionar mucho porque nunca me gustó que me pegaran. Sí, ahora sí que como Josué, mejor pégame. No, yo no, no, a mí no, nunca me gustó. Pero yo sabía que, o entendí desde muy niña que sus regaños o sus direcciones, tanto de mi papá como de mi mamá, eran, eran para que yo viviera mejor, para que yo tuviera una mejor vida. Entonces, cuando yo fui mamá, que no deja uno de serlo, porque al final de cuentas ahorita vengo de estar con mis dos nietos más pequeños. Yo ya tengo nietos, como ustedes ya saben, el mayor ya de 28 años y el menor tiene 4 años, entonces están regados los 9 nietos en todo el trayecto de la vida de los 28 a los 4 años. No dejo de ser la mamá de porque lo mando yo, porque ese ha sido ah, ¿cómo decirlo? Muy acertado
el, el, el ser así como soy. mi- yo me llevo, yo siento que me llevo muy bien con mis hijos, ya, pues ya todos mayores, hechos y derechos, dicen, más que derechos chuecos por mí, pero ha sido una gran bendición este, esta manera de disciplinar. Yo le agradezco mucho a nuestro Dios que me hayan disciplinado como me disciplinaron y a través del tiempo también con mi actividad profesional, como hice tanto deporte, tuve muchísima competencia y ahí mandan las reglas directamente para que no tengamos problemas de un equipo contra otro, de veras seriamente, porque yo recuerdo, mi papá también fue maestro de educación física, cuando yo tenía unos 4 o 5 años, íbamos a Hércules o íbamos a cualquier otra secundaria de aquí del Velasco, hermana Lucy con la universidad, la nocturna. Entonces eran agresiones muy fuertes y las reglas, o sea, donde el árbitro tiene que decir porque lo mando yo. Si no, no puede uno evitar los encuentros de conflicto muy fuertes, bastante fuertes. Llegaban a pedradas, llegaban a cargar cuchillos, navajas, los jóvenes ya de 15, 18 años, como era secundaria nocturna y los de la universidad no se quedaban atrás y los del Velasco tantito más también porque eran eran escuela metodista, hermana pastora, el Velasco. Ya Elenita sabe más o menos que era el Velasco, pero se convirtió en una escuela como correccional de los jóvenes que no querían estudiar y que los mandaban precisamente al Velasco para que se corrigieran, pero ya venían como balas y algunas muy perdidas, las balas perdidas entonces se enfrentaban de verdad. Tenía mi papá que ser pues muy inteligente y hasta muy sabio para poder controlar todos esos encuentros. Entonces, en el hogar más o menos viene siendo lo mismo y como vemos la dificultad de algunas familias de entenderse, de comprenderse, de entender que el ser humano necesitamos corrección, que el ser humano necesitamos ese punto que dice nuestra hermana Lucy, pues que nos llamen la atención, seamos de la edad que seamos. A mí me sigue, vamos, esta lectura yo ya la había hecho hace muchísimos años, pero de este libro, pero me volvió a recordar que tenemos que seguir siendo igual de perseverantes en nuestra conducta para que seamos dignas de ser hijas de Dios, del Dios de amor que nos ofreció a su Hijo unigénito para nuestra salvación, para nuestra libertad, para nuestro actuar. Entonces, sí es importante que si nosotros ejercemos ese tipo de disciplina, de ordenamiento dentro de nuestros hogares, vamos a obtener frutos muy, muy satisfactorios y muy importantes. Y como dice el autor al final de que
tu esposo sabe mucho de libros, esta parte, lo que dice en el último, como dice Lenita, la última frase, disfruten y sean felices. Eso es el último renglón, que como padres de familia disfrutemos y seamos felices para que nuestros hijos, para que nuestros nietos y nuestros alumnos, en este caso la hora de Lenita todavía, digo todavía porque espero bisnietos por ahí, ¿eh? Este, eh, a, a- los disfrutemos porque a veces sentimos mucha presión porque esto no se acaba hasta que se acaba. Dice, decía una, eh, eh, una mamá de la escuela que tenía a su hijo y todavía yo apenas iba a tener a mi primer bebé y me decía, ay maestra, goce usted sus noches hasta el último día que nazca su hijo, porque de ahí para adelante, mire cómo estoy sufriendo yo que mi hijo ya tiene 20 años. Es peor todavía porque primero de pañales, después las enfermedades, luego la escuela y ahora quién sabe qué cosa, pero estamos peor ahora que antes. Entonces, disfrutemos y seamos felices con esta confianza que nos da, pues, todas estas lecturas. Yo les invito a leer la carta de Ricardo Montalbán. Y le doy muchísimas gracias a Elenita que me invitó a dirigir este círculo. No sé por qué lo haya pensado Elenita, pero yo le dije que si no me ayudaba, no me comprometía. Es la primera vez en mi vida que dirijo un círculo de lectura. No había yo tenido esta oportunidad o curiosidad de entrar a un círculo de lectura, pero muchísimas gracias, hijita, por haberme invitado. Y gracias y te sigo pidiendo de favor, ahora eres mi secretaria para los siguientes años. Eres mi secretaria titular. No, no, Si no, de qué, necesitamos. un placer trabajar. Pues no olvido que trabajamos para el Señor y eso cada día me motiva mucho. Y bueno, yo quisiera comentar algo de la lectura. A mí me llama mucho la atención la parte de la dieta de los hiperactivos. Pues últimamente he estado hablando bastante con mis alumnitos sobre la dieta, porque, mm, y bueno, recibí unas pláticas de una nutrióloga y, y no solo lo platica para los niños, sino para también los adultos. Em, y a todo esto la conclusión es, somos lo que comemos. Muchas de las cosas que ahorita ingerimos, de verdad, sabrá Dios qué es lo que comemos, pero todo está procesado, todo está con azúcar, todo está con este los ingredientes que mencionaba el autor, la sal, los conservadores, y me remito a eso, somos lo que comemos, y pues como cristianos somos personas de bien, pues hay que comer bien, ¿no? Y me llama mucho la atención cómo lo platica el término de hiperactividad, pues sí lo hemos mal usado. Últimamente a todo le decimos, es que es hiperactivo, déjalo. Y también me llama mucho la atención el ejemplo que da de que el niño ya hasta dice, soy hiperactivo, no me des la galleta. Y como que algo, como la etiqueta de que es hiperactivo, déjalo, ¿no? No lo toques, es muy importante, cuando no debe de ser así. Em,
Bueno, eso es como que la parte que en esta ocasión me llamó mucho la atención, que hay que hay que aprender a diferenciar la hiperactividad con lo que antes llamábamos los gusanos en las pompis, ¿no? O sea, solamente es un niño inquieto que tiene mucha energía, que tal vez come azúcar de más y necesita sacarla de alguna forma, ¿no? Y y, me remito a la frase: "Somos lo que comemos". Entonces, si comes pura chuchería, pues no esperes ser hombre o niño de bien, sino, pues come bien para que seas una persona de bien. Pues tantas cosas que Dios nos ha dado, tantas frutas, tanta variedad, pues hay que aprovecharla, ¿no? Bueno, ya, para no extenderme más, pues me dio mucho gusto, terminar esta lectura, lo repito, fue de bendición. Cada una de las sesiones aprendí algo, y no lo digo así por compromiso, no, de verdad sí ayudó bastante esta lectura. Yo lo veía, pues, algo complicado porque, pues, no tengo hijos, pero dije: "Algo bueno tengo que sacar". Y efectivamente Dios me dio la oportunidad de convivir con ustedes por este medio y de, leer este libro que superó mis expectativas técnicamente. Es un libro bastante completo y yo la verdad nunca lo había escuchado, nunca lo había leído. Y sí lo sentía como, bueno, mi expectativa era como de que muy teórico o muy aburrido, pero no, al contrario, bastante digerible, pues hasta lo pudimos estar leyendo en una hora, cada mes una hora, cada mes una hora, y se me hizo tan ligero, ahora lo veo y digo, ¿en qué momento pasó el año, no? Pero pues gracias a Dios concluimos de la mejor manera y también, repito la frase muy bonita que dice el autor: "Disfrutar y ser felices". Disfrutar cada etapa, la etapa de febrero, la etapa de marzo, la etapa de X o y ahorita la etapa que estamos, teniendo de este cierre tan bonito que a pesar, pues somos casi la misma cantidad de personas en el círculo, pero es de bendición cada una de ustedes que se ha unido, porque creo nada más se ha unido un hombre, que es mi papá, pero la mayoría somos mujeres y eso también no sé, me enorgullece de tener este círculo de lectura. Gracias a Dios por sus vidas. Ahora, pues, le paso el micrófono a nuestra anfitriona, hermana Tati, para Sí, ya finalizar, muchísimas para gracias. lo que Para sigue. ya finalizar en este año, pues en este siguiente año, el 23, me han hecho favor de volverme a invitar para seguir con el círculo. La hermana Rosas es ahora la persona que está al frente de Desarrollo Cristiano. Y les invito, hermanas, como les comentaba yo también en la femenil, ya lo sabe la hermana Lucy, la hermana pastora, que Lenita, que si nos hicieran favor de seguir con nosotros apoyándonos en primer lugar, como mi secretaria, por favor. Yo no, ya sabes que no se me queda mucho lo de la cuestión de la técnica esta de la técnica de la tecnología. Esa es una parte, pero la otra parte también es eh, el estar, el empezar, el iniciar, como lo hicimos el año pasado, este año, perdón, con una propuesta de libro
con el autor, por supuesto, para conseguirlo y que en enero pongamos a la disposición de nuestros hermanos, hermanas de la iglesia, una terna como lo hicimos el año pasado, Elenita, si me hicieras favor, la terna y además ya escoger el libro para iniciarlo en febrero. Y como habíamos comentado, que no fuera cada 15, perdón, cada mes, sino más bien cada 15 días. Escogería yo el tiempo en que no vaya yo a la casa de mi hija, porque ahorita mientras están las obras, de veras, conforme estoy haciendo 20 minutos o 25 minutos libremente, hacemos una hora y cuarto para estar llegando. Cuando no había obras, en 15 minutos, 12 minutos ya estábamos en su casa. Pero ahorita que están las obras, de 20 a 25 minutos. Entonces, para finalizar este año, pues una gran bendición haber estado compartiendo estas semanas o estos días de lectura con todas ustedes. Elenita, muchísimas gracias por tu apoyo. Pastora, igual, que ¿qué? ¿Cómo le llaman? En los laboratorio técnico. Y maestra Lucy, hermana Lucy, con mucho cariño. Qué bueno que estás con nosotros. Un abrazo para este fin de año muy fuerte, muchas bendiciones y que el año que entra seamos muy felices. Procuremos ser muy felices con todo lo que el Señor nos Muchas gracias. proporciona Muchas para, gracias igualmente. para la Igualmente, familia, para felicidades. todos y cada uno de ustedes y la familia completa. Pastora, ¿nos puede despedir esta noche, por favor? Sí. Gracias te damos, Padre, por Gracias. la bendición que nos das de terminar la lectura de este libro, porque lo mando yo. Gracias te damos, Padre, porque ha sido de gran bendición para los participantes y seguros estamos que también para aquellos que posteriormente pueden ver, pueden leer también estas sesiones. Padre, gracias te damos por la bendición que nos das también de ya estar a unos días de terminar el año 2022. Gracias porque tú has estado con nosotras, porque tú nos has sustentado, nos has ayudado, nos has fortalecido, nos has sanado. Cuando hemos estado enfermos, gracias te damos y seguros estamos que en el año 2023 tú no nos dejarás ni nos desampararás, tú estarás con nosotros todos los días, como dices en tu palabra, hasta el fin del mundo. Gracias te damos, Padre, todo te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga, hermanas.